tal vez siempre se distorsiona el concepto de ser un político porque siempre se habla, todos somos, ¿sí? Pero a veces nos hacemos al lado y no queremos ser parte de. Tal vez yo empecé siendo un profesor clásico, pero con el tiempo también uno va evolucionando como docente y va cambiando esa dinámica, porque la universidad es un todo, ¿sí? Ujú. En el contexto hay varios actores, docentes, alumnos, los administrativos, trabajadores y empleados, porque se van segmentando, pero es importante también tratar de generar estos espacios donde podamos compartir, conversar. Saludos cordiales. Estamos en una presentación de un nuevo podcast que se publica por Spotify y YouTube todos los lunes a las 6 de la tarde. Así es que les invito a que nos vean. Pero además publicamos cortos de estas entrevistas por todas las redes sociales con mensajes súper lindos que nos dan nuestros entrevistados. Ahora tenemos a un importante docente de la universidad y además ingeniero eléctrico con una amplia trayectoria en la actividad de liderazgo gremial. Y si quiero indicar, porque es importante, en resumen chiquito, cuáles son las actividades que ha desarrollado. Ha sido miembro del directorio de Elecaustro, miembro del directorio de la empresa Etapa, vicepresidente y también presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de la SUAY en diferentes periodos, por supuesto, presidente de la Asociación de Profesores, es también docente de la materia de matemáticas en las carreras de economía, miembro del comité editorial de Ucuenca Press por las áreas sociales de la universidad durante el año 2024 y actualmente es miembro del equipo de evaluadores externos de la revista de Economía y Política de la Universidad de Cuenca en el Ecuador hasta diciembre de 2025, ¿no? Bienvenido. Lourdes, muchas gracias. Sí, efectivamente, le agradezco esta oportunidad de participar en estos podcasts, creo que son muy importantes, dar una opinión hacia la ciudadanía y más bien a las órdenes, poder colaborar ahora y bueno, es responder a algunas inquietudes que a lo mejor me irá cuestionando. Quiero que me explique cuál ha sido esa experiencia como líder gremial en su carrera de ingeniero eléctrico, porque Eh, como que eso motiva y le cuento por qué, porque generalmente nos estamos quejando, hablando solo de las cosas malas, pero también es cómo contarle a la gente cómo recuperar la esperanza, cómo recuperar a personajes que han marcado la trayectoria en la ciudad de Cuenca, en el país, etcétera. Por eso quiero que me diga ¿cuál es esa experiencia? ¿Cuáles son esas cosas lindas como líder gremial? no, muchas gracias. Sí, en realidad hablaré de, no de liderazgo, sino de la parte un poco política desde la universidad. En las aulas de la universidad nació este gusto, ¿no es cierto?, de siempre estar, no sé si de metido, pero sí de ser parte, de colaborar, de apoyar a los compañeros, sobre todo, y en la parte gremial, efectivamente, tuve la oportunidad de llegar a ser presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de la USAI. Partí siendo prosecretario, pero en realidad eso implicó que cada periodo iba aprendiendo algo nuevo, pero también empatizando con mis compañeros, mis nuevos profesionales que Ujú. llegaban al colegio. Y creo que trataba de que todo lo que uno quiere hacer sea en beneficio global, no personal, sino siempre al gremio como tal, que favorezca a todos de las mismas maneras, que dé las mismas oportunidades. Yo creo que eso es algo que siempre me ha motivado, buscar para todos, marcar esa diferencia, ¿no? No buscar un para mí, sino para un todos, y trabajar y tratar de que se haga un trabajo en equipo conjunto, buscar fines comunes. Creo que eso es lo que me motiva, me sigue motivando, siempre estar, como digo, tal vez de metido, porque a veces se puede entender para algunas veces de esa manera, pero es algo que siempre ha estado dentro de mí, de colaborar y de participar. Me encantó lo que acaba de decir y creo que sí es importante destacar esto de mi participación política que nació desde la universidad. ¿Qué significa? Que ser político quiere decir meterse, interesarse por los problemas de los demás. Ser político es ayudar a todos, escuchar, participar, luchar por todos, ¿no? Y eso es importante. Entonces vale la pena ser metido, porque a veces rechazamos la política como si fuera lo peor, Sí. pero política es ser metido, es tener empatía, es enterarse y trabajar por todo.
todos. Correcto, sí, es lo que yo mencionaba. Creo que se busca el bien común, El ¿sí? bien Y esa es común. una de las maneras. Tal vez siempre se distorsiona el concepto de ser un político porque siempre se habla, todos somos, ¿sí? Pero a veces nos hacemos al lado y no queremos ser parte de. Pero digo, en lo personal siempre me ha gustado trabajar, hacer grupos de trabajo, trabajar con la gente, trabajar con mis colegas, trabajar con mis estudiantes, trabajar con mis compañeros docentes de la facultad. Bueno, ahora soy miembro del consejo directivo también de mi facultad Ya y de que alguna manera siempre es interesante apoyarlos, de alguna manera defender el pensamiento de ellos, incluso aunque sean contrarios a los míos, porque esa es la ujú, función principal. por supuesto. Creo que es lo que me mantiene, digo, en este contexto de ser metido, que le acabo de Claro, mencionar. y es que yo creo que uno debe lucha por la libertad, y la libertad es la libertad de expresar lo que sentimos y lo que pensamos, y todos somos diversos. Y Correcto. eso es lo importante de la universidad, la diversidad, Ah, sí, eso es. escuchar, como acaba de decir, y buscar el bienestar general, ¿no es cierto? Em, ¿Cuáles son las experiencias? ¿Por qué es docente? ¿Por qué es maestro? Son muy buenas preguntas, porque yo siempre me hago la pregunta, bueno, hablaré en mi campo de formación profesional, soy ingeniero eléctrico y cuando era estudiante no me formaron para ser docente, me formaron de alguna manera para ser ingeniero eléctrico y moverme en esa área de conocimiento. Pero sin embargo, volveré nuevamente a las aulas universitarias y allí había, o hay hasta ahora lo que se llaman los ayudantes de cátedra. Entonces, también allí nació por mí ver ese tipo de acción, de ser parte, formar a la nueva gente, cambiar la metodología, ser diferente en cómo dar esas clases. Y bueno, también hay que reconocer algunos perfiles de docentes que fueron míos, que fueron mis Ujú, profesores. También un poquito de eso sirve, ¿no? No hay que pensar que solamente yo soy el que generó eso, sino también tuve buenos docentes a los cuales los respeto, colegas míos ahora, pero en su instancia fueron mis profesores y también fueron modelos a seguir, de la Universidad de Cuenca sobre todo. Yo creo que ya me nació esa idea desde ser ayudante de práctica. Me gradué al año siguiente, entré a ser docente universitario. En realidad, mi trayectoria ya da de 20, a ver, 98 a 27 años de ser docente universitario. qué bien. Si bien no empecé en la Universidad de Cuenca, pero he tenido la fortuna de volver a mi casa al ser exalumno, ¿no es cierto? Y aunque no en el área de conocimiento, porque como usted mencionó, yo doy las matemáticas, el cuco de las asignaturas que siempre se dice, o los que filtran y todo en las universidades, pero yo doy matemáticas en la Facultad de Economía, en las ciencias de economía, en todas las áreas en todas las carreras de la Facultad de Economía. Pero digo, esa ha sido mi motivación un poquito, eh, no transmitir lo que yo sé, sino ser el guía para que otros alcancen también sus grados de conocimiento. Sí, y es que usted tiene un doctorado en Chile, ¿no? También en el área de la ingeniería. Algo que, mm, que, que mencionó hace un rato es que una cosa es ejercer la profesión y otra cosa es ser docente. Y estas son destrezas que se van aprendiendo y que Correcto. las comenzó como ayudante de práctica, luego entró a la universidad. ¿Qué es para usted? Y que fueron, usted retomó algunos modelos de algunos profesores suyos que han sido buenos, ¿no? Sí, efectivamente. A ver, yo creo que en mi época pareciera muy lejos hacia atrás, pero bueno, era una universidad todavía un poco medio clásica, de una repitencia de conocimientos, pero como digo, hubieron docentes que de alguna manera también me motivaron a que algo se puede cambiar. La Ujú, estructura de la relación entre docente y alumno, hoy en día hablar en lo personal es completamente diferente. Sí, hay una mayor empatía, una mayor conversación, se trata de que el estudiante se motive en las clases, se trata de que sea parte de la clase, que él mismo aprenda con la guía de hoy en día que se llama los docentes. Sí, entonces yo creo que es algo que le he venido siguiendo, le he venido desarrollando y es lo que, como digo, me motiva mucho para estar en esta área, ¿no? Y efectivamente lo que usted menciona, he tenido la oportunidad de estar incluso en los dos ámbitos, profesional y la docencia, ¿sí? claro. Y claro, son dos cosas completamente diferentes porque en la profesional pongo mis conocimientos al servicio del trabajo que estoy desarrollando y en la docencia tengo que establecer metodologías para que mis nuevos alumnos aprendan. Entonces, es una experiencia muy importante. Bueno, ahora en realidad estoy dedicado exclusivamente a la docencia, pero eso no quita de que en la parte profesional pueda seguir apoyando. Por supuesto que sí. ¿Cuáles serían las características que usted cree que debe tener un buen docente?
al menos en su área, ¿no? Porque cada una de las áreas son Sí, diferentes. sí, sí. Bueno, lastimosamente a veces digo, en las áreas técnicas, en caso de las ingenierías, siempre se dice que el docente es un poco más duro en cuanto a su rigidez de dar las clases, un poquito medio separa el docente y el alumno y todavía se marca esa diferencia, ¿no? Pero yo en lo personal considero que las nuevas pedagogías, estar actualizado en las nuevas pedagogías es fundamental porque nos hace ver que la dinámica de la formación universitaria es completamente diferente. Lo que dije hace un momento, ya no hay una transmisión de conocimientos, hay un aprendizaje compartido porque el Compartido, docente no sí. sabe todo. Yo siempre digo, en cada ciclo sí aprendo algo más de mis alumnos, incluso desde el mismo contenido de la asignatura que doy y la forma de dar las clases, porque son particularidades o generaciones que van cambiando en su propia dinámica de desarrollo de su evolución. Entonces eso implica que el docente tiene que ser empático, tiene que ser eh, eh, o formarse continuamente, no sé, estar al día también en las pedagogías para también saber cómo abordar la nueva psicología de los nuevos alumnos. Claro, eso me encanta también, ¿no? Tener un quehacer dinámico, un nuevo aprendizaje, una evolución sobre lo que tenemos que hacer. Eh, Y acaba de mencionar algo que creo que ratifica una palabra que yo siempre la utilizo, la incompletitud. A mí me encanta ser incompleta, ah, porque cuando uno se siente incompleta, busca a las otras personas eh, para completarse y reconocer que sus estudiantes pueden verdad. completarle es una cualidad hermosa porque nos permite avanzar, ¿no? ¿Cuál es la experiencia más linda que ha tenido usted con sus estudiantes en la formación? Tal vez algún recuerdo, alguna anécdota. Bueno, yo creo que la parte fundamental de cada ciclo que uno va pasando y va evolucionando, porque reitero, Ujú. tal vez yo empecé siendo un profesor clásico, pero con el tiempo también uno va evolucionando como docente y va cambiando esa dinámica. Yo creo que un aspecto bien importante y que se da cada semestre es que hay una mejor relación con mis alumnos. Tal vez en mi época era el ingeniero y en mi área todos eran ingenieros, tendría que decirlo así. A veces ahora a mí en mi caso me dicen licenciado, me dicen ingeniero y hasta me dicen de mi nombre y yo acepto eso con mucho gusto porque genera una empatía y también un compromiso, el mío de enseñar y de los estudiantes también de aprender. Entonces yo creo que son las experiencias que siempre me van marcando. Cada ciclo hay altos y bajos también de algunas maneras porque depende del grupo que a uno le toque, ¿no? Son cuestiones o particularidades generacionales, creo yo, pero creo que esa es una experiencia muy, muy valorable, ¿no? De decir, el estudiante también a veces sí va evolucionando. Uno espera que sean sus 40, 50 estudiantes, pero bueno, hay un grupo que ya va en esa dinámica de ser más conversador, de ser, también ser parte de. Entonces uno dice, tal vez yo también aposté en ese crecimiento del estudiante, porque yo doy en los primeros años. Qué Entonces lindo. uno dice, en 4 años ya le voy a haber graduado. Entonces, también es una satisfacción porque yo sé que él pasó por mis manos y de lo que yo, lo poco que le enseñé en ese nivel, sé que más adelante se fortaleció de mejor manera. Claro, usted está hablando mucho de la formación humana como docente. Así es. ¿Cuáles son los valores humanos que motiva en sus estudiantes? Bueno, yo creo que es la responsabilidad, la ética, ser sinceros con ellos, ¿no? Nosotros hacemos siempre procesos de evaluación, que es una de las mecánicas para poder promocionar a un estudiante. Eso es, creo que, natural en todas las universidades, en todos los procesos educativos. Pero la idea es de que ellos sepan que ir por el camino que no corresponde, por copias, con ese que a veces se da en la universidad, no es el adecuado, porque nos mentimos más hacia adelante, Ujú. ¿sí? Entonces, la idea es justamente, más allá de transmitir o de compartir mis experiencias dentro del área de las matemáticas, también va la parte formal, la ética, la responsabilidad, ser honorables, ser empáticos con mis compañeros, también trabajar en grupo, la empatía entre ellos que se generen, porque también entre ellos también uno tiene que hacer que se genere un grupo de amistad a nivel de estudiantes, porque yo digo, doy en los primeros años, entonces uno viene de tal colegio y a veces están segregados, pero también se trata de que sea un grupo, que trabaje y trabaje conjuntamente para seguir avanzando. ¿Sí? Yo siempre les digo, ustedes tienen un gran poder, tienen la unidad, solo tienen que saber que tienen estudiantes, pero tienen que saber también utilizarle de manera adecuada. Claro, 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 Eh, claro. ¿Usted se ha encontrado con problemas de salud mental en sus estudiantes? eh, sí, no es mi área de expertise, no es cierto, pero a veces uno sí detecta, y yo creo que un docente con el tiempo
se vuelve un poco psicólogo, perdón, ¿no es Sí, cierto? Sí, claro. o sea, porque va viendo ciertas particularidades y sí he tenido algunas situaciones en ese sentido y lo que uno trata es de, no de resolver el problema, pero guiarle a él en dónde puede él encontrar una solución. Decir, usted debe de ser intervenido en tal área, entonces, de canalizar. Sí, entonces yo creo Exacto. que a veces sí se ha dado esas situaciones, uno trata de, pero a veces hay limitantes, ¿no? Porque hay cosas que pueden ser malentendidas, pero bueno, es nuestra labor también docente de no solo enseñarles, sino también ver que su estabilidad emocional esté bien dentro del aula para que alcancen sus objetivos y sus metas, su promoción de año. Creo que es algo muy fundamental. Sí, sí, porque una de las expresiones que mencionan constantemente los estudiantes es que tienen dificultades de salud mental, ¿no? Y acaba de Sí, decir, no somos psicólogos, estamos en nuestra área, pero es importante detectar para derivarlo oportunamente de manera que los estudiantes tengan la atención adecuada. Estaba imaginando, a mí me encanta trabajar en la Universidad de Cuenca, ¿no? Es mi segunda sí. casa y la amo y amo con pasión todas las cosas que hago. ¿Cómo hacer de un espacio universitario un espacio donde uno sienta que es su segunda casa? ¿Cómo hacer Ese es un, empatía con entre es eso. los docentes? ¿Cómo hacer empatía con el personal administrativo, con los trabajadores, con los estudiantes? Bueno, yo creo que tenemos que seguir evolucionando como docentes. Sí, Reitero, tal vez el hecho de que el docente de alguna manera ya tiene su título profesional, tiene su formación académica, tal vez es la primera barrera que marca la diferencia entre tú eres estudiante y yo soy el docente. ¿Sí? Y no es muy común ver que algún docente esté reunido con sus alumnos. Sí se ha dado, yo hablo en facultad, sí he visto algunos docentes que tal vez hacen esa particularidad, eh, pero tal vez son los estudiantes de años superiores, porque tal vez la madurez de ellos es ya mayor que un ya. estudiante que entra a primer año. Como Ujú. digo, yo doy en el primer año, entonces a veces, con todo el respeto, a veces se puede distorsionar el profesor de tantos años que se ha reunido con estudiantes de primer año de la Ya, universidad. Tal vez cambiar nuestro chip social también, ¿sí? ya. Porque es bien importante, pero yo creo que ese es algo que los docentes deberíamos de cambiar, o sea, ser empáticos, porque hay que tener presente, si bien el aula es el espacio formal de la academia que nosotros damos en nuestras asignaturas, pero también hay espacios sociales que uno les puede enseñar. Ujú. No la materia, pero sí los otros valores, la ética, Exacto, la sí. responsabilidad, el respeto, ¿no? Ajá. Entonces yo digo, creo que esa es una manera de generar, de cambiar ese ambiente, es el chip que tenemos los docentes y de alguna manera que los estudiantes también cambien ese chip, ¿no? De ir rompiendo esas barreras o diferencias académicas frente a las diferencias sociales. Sí, y con los compañeros. Los compañeros docentes. Sí, con los compañeros. Bueno, yo creo que la empatía va un poquito más de cada persona. Yo digo, yo tengo la fortuna de llevarme con todos. Hablo en lo muy personal. Pero Creo bueno, que eso es una característica, es una cualidad. sí, yo creo que sí es importante generar los espacios o los ambientes también para ese caso, para que los Claro. docentes podamos reunirnos tal vez en el ámbito académico, ¿no? Hablar de las diferentes, de cuestiones de la academia, de cuestiones políticas, de cuestiones religiosas, del fútbol, pero ya en el nivel de docentes. Sí sería interesante, yo creo que crear un espacio es muy importante, sería muy importante. Sí, yo tengo entendido que en algunas facultades sí tienen de alguna manera un espacio para allí conversar de la parte académica y, como le digo, de algunos otros aspectos que dentro de la edad se los puede hacer. Yo creo que eso podría ser muy importante que la universidad va a permitir que no estemos muy encerrados en mi aula, en mi oficina, sino también socializar, que a veces eso es lo que nos falta. Sí, y con el personal administrativo. Eh, yo creo que ahí es cuando se van haciendo las barreras, ¿no? Eh, Ah, yo y más bien volveré a explicar lo que dije hace un momento. Yo creo que este espacio también debe ser incluido, ellos, porque hablamos de la inclusión, porque la universidad es un todo, ¿sí? Ujú. En el contexto hay varios actores, docentes, alumnos, los administrativos, trabajadores y empleados, porque se van segmentando, pero es importante también tratar de generar estos espacios donde podamos compartir, conversar, y yo creo que sería la manera de, justamente, de tener la mejor universidad más unida, con un mismo fin, con una misma idea, que no solamente, digamos, tengo que cumplir mis 8 horas laborales y espero que sean las 5 o 6 de la tarde y me voy rápido a mi casa. Entonces yo creo que sí Ujú. se debe de trabajar también en la parte docente, administrativa, trabajadores de complementarnos, de ser amigos.
¿sí? No solo Sí. compañeros, de ser amigos. Sí, 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 yo estoy totalmente de acuerdo con usted, ¿no? La manera de rescatar la pertenencia de las personas que estamos en la universidad es generar ambientes sociales. Ujú. Usted ha mencionado incluir la inclusión, respetar la diversidad y me parece maravilloso y creo que es un llamamiento a cada uno de los docentes, estudiantes, Así personal es. administrativo. Em, yo siempre digo que uno tiene que comenzar el día con una sonrisa, un Sí, abrazo, sí, sí. como está aquí la esposa del ingeniero Henry Moyano y antes de comenzar la entrevista ella hizo un gesto cariñoso, ¿no? Y a lo mejor eso es lo que tenemos que transmitir también a nuestros estudiantes, a nuestros colegas, al personal Sí, administrativo para sí, sí. generar esa empatía, ¿no? Sí, ahí solamente quisiera acotar algo, lo que yo decía, sí, nosotros tenemos una preparación, tenemos un título que de alguna manera es lo que nos respalda lo que somos hoy en día. Pero justamente en el aspecto social, vuelvo a repetir, creo que ese es el momento de hacer ese cambio de chip y de quitar los títulos y ser humanos. Exacto, ¿Sí? sí. Justamente para convivir esa parte social, para transmitir las buenas costumbres, porque la socialización justamente es eso, transmitir las buenas costumbres, aprender, enseñar y aprender, transmitir y recibir. Ajá. Yo creo que algo de eso también debemos de lograr, ¿no? El título está bien, es lo que nos hace ser lo que somos como docentes, es lo que da ese respaldo de formación. Más allá de que hemos pasado un buen tiempo estudiando, o es más, todo el tiempo nos pasamos siempre actualizando o estudiando, o formando, ¿no es cierto? Actualizando nuestros conocimientos, los nuevos métodos pedagógicos, pero en la socialización sí es bien importante, creo yo, de dejar eso al lado, ¿sí? Y ser seres humanos. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo quiero que me gustaría que nos mencione cuál es la universidad que usted cree que debemos tener para el futuro. Bueno, y ahora con el desarrollo tanto de la tecnología. Sí. Bueno, esa es la herramienta, ¿no? Pero ya desde Exacto, la herramienta, qué bien que exactamente, lo pero yo digo, dice. yo creo que debemos de partir desde el humano. Debemos ser más empáticos, más participativos, saber que la universidad tiene un único fin, más aún que nuestra universidad pública tiene un fin sin desmerecer a las otras universidades públicas, privadas, perdón, pero tiene un fin mayor todavía en ese sentido, ¿no? Pero ser partícipes, dejar que participemos los docentes con nuestros criterios, no desechar las ideas que pueden venir de la docencia hacia quienes manejan la universidad como tal, desde la parte Ujú, administrativa en general, pero que obviamente esas ideas pueden ser cansadas, conocidas por todos, y a lo mejor también eso cambie ciertas o mejore ciertos procesos educativos de nuestra universidad. ujú. Bueno, ahora también hablando de los profesionales jóvenes en el área de economía, estuve en una conferencia que hablaba sobre em, sobre no hay un empleo adecuado para todos los profesionales. ¿Cómo podríamos motivar para que nuestros profesionales egresados pudieran tener mejores oportunidades de trabajo? Bueno, la universidad tiene que comenzar también a entrar esa dinámica laboral, ¿no? El concepto de la innovación, la sostenibilidad, la sustentabilidad, la economía circular que se habla, creo que la universidad de alguna manera debe comenzar a transformar sus carreras. Por ahí veía un artículo que decía, las carreras clásicas no deben ser desechadas, deben Ujú, ser actualizadas a lo que ajá, hoy en día se tiene a la globalización. Sí es preocupante tal vez ese hecho de que la universidad genera profesionales y bueno, ¿qué van a hacer de ellos, no? Yo creo que hay una responsabilidad de la universidad en el sentido de siempre estar investigando cuál es el mercado que se tiene para hacer esa evolución de carreras, que es lo nuevo. Hay que tener presente que la parte laboral también es muy dinámica, ¿sí? Por ahí decía, hay carreras que teórica o trabajos que desaparecen o se transforman. Entonces, tenemos que nosotros también estar en la vanguardia como universidad para hacer las nuevas propuestas. Sí, yo creo que esa sería una de las formas en las cuales podríamos un poco solventar esta situación, ¿no? De que es preocupante porque generamos profesionales, generamos buenos profesionales y resulta que luego en el campo laboral a lo mejor no hacen ni en lo que se formaron o en lo que se graduaron. Y peor aún, hay profesionales que alcanzan ir a estudiar en otros lados y más bien se vuelve una fuga de cerebros y fueron ujú. formados aquí en nuestra ciudad, en nuestra universidad. Están teniendo presente que hay una inversión detrás de ellos. Entonces, yo creo que esa es una de las finalidades de la universidad que tiene que estar, transformar, estar continuamente en esa dinámica, ese cambio. Claro, transformarse como se cambia la sociedad, cómo avanza la ciencia, cómo avanza la Así es. tecnología, conservando
las carreras clásicas también, pero innovando Correcto. nuevas carreras. Es decir, las carreras clásicas, mejorarlas, actualizarlas, Actualizarlas. ¿no? Porque eso es Así es. importante también. Estimado Henry, el tiempo pasa tan rápido. Nos está dejando un mensaje bastante importante, motivador, y creo que estamos por ahí, ¿no? Em, Ser metidos, tener una actitud política de buscar el bienestar y el derecho de todos, incluir la diversidad, hacer un nivel transversal entre el estudiante y el docente, donde los dos aprenden, recuperar el valor humano y ético. En la universidad, evolucionar con la sociedad. Finalmente, porque estoy recogiendo esos mensajes valiosos que nos está dando, finalmente, ¿cuál es el mensaje final que nos dejaría nuestra audiencia? Bueno, primero agradecerle a Lourdes la posibilidad de participar en este podcast y como mensaje final yo diría, em, prepararnos continuamente, ¿sí? Si en Ujú. verdad la universidad como tal da un título profesional, no termina allí, recién empieza. Yo siempre les digo a mis estudiantes que digo, después de 3 años ustedes van a estar graduados, ustedes recién empiezan, porque la continuidad en el proceso de aprendizaje debe ser continua, ¿sí? Y eso va a permitir que ellos vayan aprendiendo no solo conocimientos, sino también conociendo nuevas experiencias y transmitiéndole a la sociedad. Hay que tener presente que nosotros formamos profesionales para que sirvan a la sociedad. Creo que sería el mensaje de no desmayen y siempre hay que estar formándose profesionalmente y estar en una educación continua. Muchísimas Gracias a gracias. ustedes. Está con nosotros el ingeniero Henry Fernando Moyano Bojorque, docente de la Universidad de Cuenca. Gracias. Gracias.